Comenzaremos definiendo el significado del carácter. ¿Qué te parece? Una definición del diccionario de la Real Lengua Española declara que es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue de las demás por su modo de ser y también de obrar. Otra definición nos dice que son cualidades permanentes que forman parte de la vida y que determinan las respuestas dadas. Abraham Lincoln lo definió así: la reputación es la sombra, el carácter es el árbol. Además, también en alusión al carácter, Elena de White escribió: un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al mundo venidero. El enfoque de la lección esta semana es entender que el pasado de Job y el tipo de hombre que él era nos da una comprensión mayor de la razón por la cual él permaneció fiel al Señor, aún en medio de los terribles sufrimientos y de todo lo que Satanás había hecho para intentar apartarlo de Dios. Estamos muy felices de compartir este momento. Estamos en el bosquejo de la lección de la escuela sabática y en esta penúltima lección del trimestre estudiaremos el tema del carácter de Job. Dividiremos esta parte en dos temas. En primer lugar, el carácter de Job y en segundo lugar, el cristianismo en la esfera pública. ¿Todo bien? Vamos a comenzar por el primer asunto, el carácter de Job. El libro de Job comienza con la descripción de su protagonista principal como un hombre íntegro, un hombre que también era recto, un hombre que también era temeroso de Dios y también apartado del mal. Todas estas características definen el carácter de Job. Vamos a describir y ampliar un poquito más la idea de cada una de ellas. La primera característica, perfecto, viene del hebreo tan. Esta palabra no implica necesariamente la idea de impecabilidad absoluta, sino que a los ojos de Dios es el único que alcanzó el nivel de desarrollo que el Creador espera de él en todo momento. La palabra hebrea tan es equivalente a la palabra griega telios, que muchas veces se traduce como perfecto en el Nuevo Testamento, pero más bien está traducida como totalmente maduro. En 1 Corintios 14, 20, esta palabra es traducida como hombres en contraste con los niños. La segunda característica de Job era recto. Viene del hebreo yashar, que significa derecho, honrado, justo, recto. Todas estas palabras son sinónimos. La tercera característica de Job, temeroso de Dios, es una expresión bíblica frecuente que denota lealtad y dedicación a Dios. Aquí se busca hacer un contraste entre Job, que era fiel a Dios, y los que adoran a otras divinidades en su tiempo. La cuarta característica de Job era apartado del mal. La idea es evitar el mal y apartarse lo más lejos posible por tratarse de un gran peligro. El segundo asunto de la lección esta semana es cristianismo en la esfera pública. Pastor Edison, ¿cuál es el papel de la obediencia en la construcción del carácter? Mateo capítulo 5, versículo 16 nos revela que a Dios le importa y se alegra mucho cuando el ser humano obedece. Al obedecer a Dios, lo estamos realmente glorificando. Todos sabemos que nuestra luz es el reflejo de la fuente de la luz que es Jesús. Ese testimonio de obediencia genuina impresiona mucho, no solo a los seres humanos, sino también a los lugares celestiales, o sea, a otros mundos como los que no cayeron, como menciona Efesios capítulo 3, versículo 10. Ahora, pastor, ¿qué significa la expresión lavaba yo mis pasos con leche
de Job 29, verso 6. La expresión lavaba yo mis pasos con leche. Algunas versiones la traducen como manteca o crema. Esa expresión era considerada por los habitantes del cercano oriente como símbolo de prosperidad. Fue muy valorizada entre los antiguos. Pues ustedes pueden confirmar esto en el libro de Deuteronomio 32, 13 y 14. Quiere decir que Job, antes de la calamidad que le sobrevino, era un hombre próspero en todo el sentido de la palabra, que tanto el cielo como la tierra se deleitaban en honrar. Pastor, la gran pregunta que muchos quisieran hacer es, ¿cómo conseguir un carácter que nos habilite para el cielo? Diego, en primer lugar, me gusta mucho la expresión de Job en el libro de Job 31:7, cuando él dice, si mi corazón se fue tras mis ojos. Eso es coherencia, o sea, santidad de acciones y de pensamientos. Lo que somos por dentro, somos por fuera. Ese es un asunto fundamental en la construcción del carácter. Todos los días debemos pedirle a Dios esa coherencia. Por otro lado, debemos construir nuestro carácter sobre la roca que es Cristo. Mateo 7, 22 y 27 nos menciona que es la única manera que el ser humano permanezca de pie. El secreto de la gran victoria de Job estaba en las victorias menores que había obtenido antes. El libro Cantar de los Cantares, el capítulo 12, versículo 15, dice una expresión muy interesante. Dice allí, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. O sea, no eran las zorras grandes, sino las zorras pequeñas que devastaban los viñedos. No son los actos grandes apenas que destruyen la vida, son los actos pequeños que echan a perder nuestro carácter. Algunas aplicaciones al final de nuestra lección. En primer lugar, las elecciones que hacemos cada día ejercen una influencia poderosa en la capacidad de actuación del Señor en nuestras vidas. Piensen en eso. Por otro lado, debemos reconocer que con cada acto, con cada palabra, con cada gesto, glorificamos o no al Señor ante los seres humanos y delante de los ángeles también. Una tercera aplicación podría ser que nuestro énfasis debe estar siempre orientado al papel de lo que Cristo está realizando en nuestras vidas y para así evitar dar prioridad a una forma de cristianismo orientado hacia las obras. Estas siempre deben ser el resultado de nuestra intimidad con Cristo. Al final de nuestro bosquejo es la creatividad, el resultado, lo que nosotros vamos a hacer. Piense un poquito en esta parte. No la tome como un asunto más del bosquejo. Es realmente la decisión más importante. Piense un poco, los seguidores de Cristo deben ser social y espiritualmente sensibles y especialmente en relación a los grupos vulnerables de la comunidad. Esos grupos se mencionan reiteradas veces en el libro de Job, lo que demuestra que el patriarca se involucraba intensamente con las personas que vivían a su alrededor. ¿Qué te parece si esta semana nos acercamos a alguien que esté pasando por alguna necesidad o alguna carencia o por algún sufrimiento y nos transformamos para él en una bendición? ¿Qué te parece? Dios te bendiga en esta decisión. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo y esperamos que haya sido de ayuda para el estudio de la palabra de Dios. Recuerda siempre, nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.